Pero se extraña, ¿vio? Bueno, hoy vamos a estar aquí con el diputado Alfredo Asti, del Frente Amplio de Asamblea Uruguay 21-21, con Danilo Astori, el cual ha sido un gran placer tenerte acá, Alfredo. Gabriela, sí. Sigue tú. Bueno, primero que nada, las buenas tardes, el agradecimiento de hacer este parate para poder compartir con la audiencia de la 1410. Hay un tema en el tapete, Asti, que es ineludible, que es el anuncio por parte del gobierno, y más concretamente el lunes la conferencia de prensa por parte del ministro de Economía. Y hoy, por ejemplo, vamos a escuchar, lo voy a invitar a escuchar, y a la audiencia también, Gabriel, si tenemos ahí el audio de Edgardo Novich, que en las redes está circulando, no sé si usted sabía, está circulando un audio que refiere precisamente a este aumento, y hace como una comparación y dan unas vueltas que refieren más concretamente a que el 68% de los impuestos lo toma el Estado. Vamos a escuchar. ¿Sabía usted que el Estado se lleva hoy el 68% en impuestos de lo que cobra un trabajador hoy en la mano? Le queremos explicar. Por cada trabajador que gana en la mano 36.425 pesos por un sueldo nominal de 50.000 pesos, el Estado se queda con el 68% de su sueldo en impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que cobra el Estado? Aportes patronales, el 12%. Aportes personales, el 15%. FONASA, el 6%. Fondo de reconversión laboral, el 0,125%. IRPF, el 18%. Si el trabajador tiene un alquiler de 15.000 pesos, el dueño le cobra el 10,5%. El resto de lo que le queda al trabajador, 21.425 pesos, le ponemos un impuesto aproximado del 15% en UTE, teléfono, agua y otros gastos, 3.214 pesos. Considerando todo esto, el Estado se queda con 24.675 pesos, o sea, el 68% del sueldo sobre lo que cobra en la mano un trabajador, que es 36.425 pesos. Después de malgastar el dinero de todos nosotros en la mala administración de empresas públicas, el gobierno dice que no va a ahorrar y que nos va a cobrar más impuestos. Queda claro que están cada vez más lejos de la gente. Si queremos cambiar, necesitamos una mejor gestión. Uruguay, palabras más, palabras menos. Bueno, el 68%, dice Novich, de lo que recauda hoy el Estado del trabajador se queda con el 68%. Bueno, no sé. ¿Qué le parece? En primer lugar, buenas tardes. Realmente es un gusto volver a esta casa y en particular a este programa por primera vez. Pero obviamente este es un tema que está arriba de la mesa. Este audio que acabamos de escuchar, demuestra que por lo menos los montevideanos supieron evitar que gente que tiene tanta falta de información pudiera tener cargos de responsabilidad en el gobierno departamental de Montevideo. Esto lo que acabo de decir es un cúmulo de barbaridades, más que de datos. Empezando, no son impuestos los aportes a la seguridad social, no son para el Estado, son para financiar las jubilaciones, en particular la de los aportes personales. Los datos incluso equivocados, no se aporta el 12%, se aporta el 7,5%, aportan las empresas, y el 15% aportan los trabajadores. Pero son aportes para de luego jubilarse. Lo mismo que pasa con el FONASA, es la cuota parte que le corresponde para tener la cobertura total del trabajador y de su familia, de su cónyuge, de sus hijos, y lo tiene mientras trabaje y luego de jubilado de por vida. Entonces, hacer ese tipo de comparaciones es de un nivel que no es digno de quien pretende una
cumplir una función pública. En lo único que coincidimos, pero ya vemos que no sería una buena gestión, es que tenemos que tener una mejor gestión del Estado. En eso estamos. Parte de este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, mejor dicho, que presentará en la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, tiene que ver con la calidad del gasto público, precisamente tratando de maximizar los resultados en función de poder disminuir algunos de los egresos del gasto que estaba previsto, porque estamos en una situación especial que ahora comentaremos. Pero para cerrar con este tema, prácticamente todas las cifras que manejan son o erróneas o suma cosas, peras, manzanas, zapatos y cualquier otro elemento que tenga que ver. Descalificante que se esté emitiendo un aviso de este tipo, aunque no es el único. Ha habido en las redes algún otro de un sector del Partido Nacional que un poco menos burdo, pero también sumando peras más manzanas. Sacábamos los zapatos pero peras más manzanas y alguna lechuga. ¿Cuál es el objetivo que se busca con brindar este tipo de información que a su criterio es erróneo? Claro, es el mismo que se buscó con la publicación que sacó el diario El País el día sábado, antes de que se anunciaran las medidas. Ese primicia que sacó el diario El País el día sábado, que era parcial, incompleta, errónea, ya generó un ambiente de predisposición de parte de la opinión pública con respecto a lo que iban a ser las medidas luego anunciadas en el Consejo, algunas explicadas en el Consejo de Ministros y fundamentalmente en la conferencia de prensa del lunes. Usted se refiere a lo que se hablaba de un ajuste fiscal. Exactamente, sí, y preñendo los aumentos del IRPF, como si fuera la única medida. Por eso vayamos entonces a lo que es este paquete de medidas, porque algunas van a tener su concreción en la rendición de cuentas y otras tendrán que ir por leyes separadas porque la propia Constitución establece que no pueden ir juntas. Nos referimos a un tema de consolidación fiscal. ¿Por qué se plantea ese tema y no se utiliza el término ajuste fiscal, como lo plantea la oposición? Porque esto no es un ajuste fiscal como lo que estábamos acostumbrados a sufrir en los gobiernos anteriores al 2005, que en todos los gobiernos hubo, sin tomar la dictadura. Vamos a hablar del periodo democrático, también tuvimos ajustes antes de la dictadura y durante la dictadura, por supuesto, pero dejemos ese tema y vayamos a los 4 gobiernos democráticos. En todos ellos, en general, comenzaron con un ajuste fiscal muy importante, que gravaban principalmente a la mayoría de los trabajadores, a la mayoría de los pasivos, y aumentaban el IVA, que es la peor manera de crear o generar recursos para el Estado, porque el IVA, al igual que cualquier impuesto al consumo, no discrimina. Le cobran el mismo IVA al señor que no tiene hijos que al señor que tiene hijos, a la señora que gana 20.000 pesos o a la señora que gana 100.000 pesos. Es el mismo IVA, no hay discriminación porque es sobre el gasto, sobre los bienes y servicios que se consumen. Y además, agregando un tema más, quienes más ganan no generalmente gastan todo su ingreso en comprar productos gravados con IVA. Por lo tanto, tienen una ventaja, no todo su ingreso está gravado por IVA cuando lo consumen. Bueno, ese es también un símbolo más de lo retrógrado que es la imposición al gasto. Por lo tanto, el gobierno del Frente Amplio, desde el 2007, está tendiendo, desde el 2006 que se aprobó la ley y de 2007 que se empezó a aplicar en julio, tiende a disminuir la imposición al gasto, que no tiene discriminación, y aumentar los impuestos directos, como son los impuestos a la renta, de las empresas, del capital y de los ingresos por retribuciones, ya sean estas de relación laboral o profesionales. Y este esquema también se mantiene en esta situación. ¿Por qué en este momento? Porque realmente la situación de las cuentas fiscales se han agravado rápidamente después que se aprobó el presupuesto nacional. Y prácticamente la oposición unánimemente dice que mentimos en la campaña electoral y que mentimos cuando aprobamos el presupuesto. Y ambas afirmaciones son falsas. Cuando ante la campaña electoral nosotros dijimos lo que pensábamos que iba a ser
el país de acuerdo a la información disponible que tenía, no solamente Uruguay, que tenía el mundo entero respecto a la evolución de las variables macroeconómicas a nivel mundial. Tanto es así que podemos mirar cómo evaluaban a Uruguay, cómo evaluaban a la región, cómo evaluaban al mundo, los principales organismos internacionales y analistas privados, tanto nacionales como extranjeros. Y podemos ir viendo cómo trimestre a trimestre, cuatrimestre a cuatrimestre, esas proyecciones fueron a la baja. No en Uruguay, no en la región, sino en todos los grupos de países o regiones del mundo. En todas ellas, el crecimiento económico, el comercio, fue en todas ellas a la baja. Pasó en el 2014 y pasó en el 2015. Yo siempre pongo un ejemplo que, porque me tocó estar acá en esta misma mesa en ese último domingo de octubre del año 2014, cuando festejábamos haber ganado la mayoría absoluta en el Parlamento y pasábamos a la segunda vuelta. En ese mismo día, Dilma Rousseff era reelecta por mayoría absoluta de votos en Brasil, el mismo día. Coincidencia, festejamos los dos hechos simultáneamente. ¿Qué le pasó a Brasil? ¿Qué le pasó a Dilma desde ese octubre de 2014 al 2015? Y luego, ¿qué le pasó a Dilma desde el 2015 al 2016? Y conjuntamente con Dilma está toda la situación económica de Brasil. Brasil hoy está sumido en una tremenda crisis política, de representatividad, de gobernabilidad, pero también una profunda crisis económica, y ambas se retroalimentan. Lo económico se alimenta con lo político y lo político se retroalimenta con lo económico. Y allí está una de las explicaciones, no por Brasil, porque cayó Brasil, cayó Venezuela, cayó Argentina, ambos tienen tremendos problemas de déficit fiscal, y mucho mayor que el de Uruguay, por supuesto, de inflación, mucho mayor que el de Uruguay, por supuesto, pero también lo ha hecho Rusia, también lo ha hecho China, que sigue creciendo, pero ha tenido crisis bursátiles impensadas en China un año antes. La situación cambió completamente, y eso afectó directa e indirectamente el nivel de actividad de Uruguay. Uruguay había previsto crecer 2,5% en el año 2015, y preveía crecer 2% en el año 2016, y creció 1% en el año 2015, o sea, el Producto Interno Bruto creció mucho menos de lo que se esperaba, y al crecer el Producto Interno Bruto, o sea, el nivel de actividad mucho menos, los ingresos fiscales también disminuyeron, porque tienen una relación, o sea, se cobran impuestos de acuerdo al nivel de actividad. Al bajar el nivel de actividad, bajaron también los ingresos. Y el problema que tenemos hoy es que no es por el tema de gastos, como dice la oposición, de gastos incluidos en el presupuesto, como dice la oposición, sino porque para esos gastos tenemos menos ingresos para financiar ese nivel de gasto. Y por lo tanto, tenemos que corregir. Y esta propuesta es corregir tanto los gastos como los ingresos, subiendo los ingresos y bajando los gastos. Bien, le hago una consulta, teniendo en cuenta toda la coyuntura y todo lo que usted expuso, y lo que inclusive el propio ministro Astori manifestó y argumentó para implementar estas políticas económicas para mantener y sostener, bueno, la situación de complicada que vive nuestro país. Teniendo en cuenta eso, se habla por parte de la oposición, por ejemplo, de que no hubo una política anticíclica en estos 10 años de bonanza. ¿Eso es así? Bueno, yo creo que no es exactamente así, porque el país que venía saliendo o salió de una crisis, de la crisis más importante que quizás haya tenido en los últimos tiempos, la crisis del 2002-2003, que dicho sea de paso, muchos dicen que fue producto del contagio de la crisis de Argentina. Tuvo algo que ver la crisis de Argentina, pero las debilidades, las vulnerabilidades que tenía Uruguay en el 2002, que ninguna de ellas se repiten en este momento, agravaron, ampliaron y en el tiempo, postergaron en el tiempo los efectos de esa crisis, porque Uruguay estaba absolutamente desprotegido ante lo que pasó en el 2002. Ahora Uruguay ha construido en estos 10 años, ha combatido esas vulnerabilidades, que son la primera, la social, la más importante, la social. Teníamos un nivel de pobreza muy alto y de indigencia muy alto, y eso obviamente condiciona muchas políticas. Hoy Uruguay ha bajado a la cuarta parte la pobreza y a la 10ª parte la indigencia. Tiene un sistema financiero absolutamente saneado. Antes
teníamos, bueno, ya sabemos que el inicio de la crisis fue precisamente el vaciamiento de los bancos, regalados, vendidos, entre comillas, pero en sí regalado a los amigos de quienes estaban en el poder en aquel tiempo. Hay fotos de los principales dirigentes políticos de aquel tiempo con los accionistas que luego fueron procesados por la justicia o escaparon del país, y acá los nombres ni vale la pena recordarlo, pero creo que todos los recordamos, y si alguien quiere saberlo, los decimos acá, como los Peirano, los Benamú, etcétera. Y tenemos hoy, que no teníamos en el 2002-2003, un control del Banco Central sobre todo el sistema financiero, una regulación del Banco Centralista que no teníamos en aquel momento. Teníamos hoy reservas internacionales que no teníamos en aquel momento, y un sistema cambiario que es la flotación, que no teníamos en aquel momento y que fue gran responsable de la profundidad de la crisis. Entonces, en estos 10 años Uruguay lo que ha construido es bajar la pobreza, hacer transformaciones institucionales muy importantes, tener reservas internacionales que han servido de colchón ante diversas situaciones, algunas de crecimiento del valor de nuestra moneda, apreciación de nuestra moneda, y sirvieron para amortiguar esa suba y por lo tanto no perder competitividad, y ahora que se da el efecto contrario, sirven para que los efectos de ese ajuste a la baja de la cotización de nuestra moneda, o mejor dicho, del aumento de la cotización del dólar, puedan también servir de colchón esas reservas. Y tenemos una cantidad de fortalezas institucionales que son las que nos habilitan a tener grado de inversor, por ejemplo, y esto, que parecería ser una distinción para colgar en la pared, no lo es. Esto significa que Uruguay puede acceder a los mercados de financiamiento a menor costo y más fácilmente que sus vecinos, pero a su vez ser un país mirado como destino de las inversiones, y allí radica una de nuestras principales fortalezas. Uruguay pasó a invertir el 12 o 13% del Producto Bruto Interno del país anual a llegar algunos años al 24%, pero en promedio en estos últimos años al 20%, y eso es un valor muy importante para, precisamente, a partir de esta consolidación fiscal, pasado estos momentos de gran vulnerabilidad del sistema internacional, poder recuperar los niveles de crecimiento que tuvimos hasta hace 2 años. Lo invito a hacer una pausa, diputado, y seguimos hablando sobre el tema. Correcto. Uruguay, palabras más, palabras menos. Otros buscamos blanquear el carbón, en el invierno calor de verano y en el verano... Bueno, y seguimos conversando con el diputado Alfredo Asti de el Frente Amplio. Diputado, se ha instalado un debate con relación a las franjas, básicamente. Por ejemplo, el PIT-CNT ha anunciado de que va a realizar un paro en contra de esta medida tributaria. También se han hablado de distintos sectores del Frente Amplio, más concretamente del MPP. Está manifestando su posición de elevar la franja a 50.000 pesos. Por ejemplo, el PIT-CNT plantea subir esa franja un poquito más, y va más allá y hace un planteo concreto de 90.000 pesos. Con relación a eso, ¿cuál es su posición? Sabemos que usted de Asamblea Uruguay, coincide con los planteos del ministro de Economía, pero ¿qué le parece este debate que se ha instalado con relación a franjas? Bien, nosotros recién, al terminar el bloque anterior, decíamos que la solución que había presentado el Poder Ejecutivo había sido un conjunto de medidas que implicaban disminución de gasto y aumento de los ingresos. Obviamente que el aumento de los ingresos no puede provenir en nada por vía legal, nada más que a través de modificaciones tributarias. La mejor fuente de ingresos no es obviamente lo tributario, sino es el aumentar el nivel de actividad, y por eso todo está pensado para que se pueda seguir a través de la inversión consiguiendo elevar el nivel de actividad. Pero no quiero eludir el tema impositivo, porque el tema impositivo tiene, sí, subas de tasas en el IRPF, pero también
bajas de el IVA, 2 puntos de IVA, que bajarían del actual 20% a 18% y del actual 8% de la tasa mínima al 6%, o sea, recordemos que la tasa están en 22, legalmente están en 22 y 10, 22 la básica, 10 la mínima, por la ley de inclusión financiera, con el uso de dinero electrónico, ya se ha bajado por ley 2 puntos, y se van a bajar otros 2 puntos a partir de la vigencia de este tema. Lo mismo pasa, pero con mayor significación todavía, en la tasa mínima, que es la que grava medicamentos, alimentos, o sea, la canasta más para los sectores de menores ingresos fundamentalmente. Y es una baja importante, haber bajado del 10 al 6%, porcentualmente es muy importante. Y tenemos que tratar los dos temas juntos. ¿Por qué digo tratar los dos temas juntos? Porque cuando decimos que hay un aumento en la carga del IRPF que pagan el 70% de los trabajadores, que no pagan el 70% de los trabajadores, tenemos que decir que ellos no les afecta, porque algunos no pagan directamente el IRPF, y la primera franja del IRPF, que implica un número importante de trabajadores, no tiene modificaciones tributarias en esta formulación, o sea que hay un 70% que no lo paga. Hablamos de los sueldos que van de 23.380 a 33.400, que se mantendrían, están pagando hoy actualmente un 10% y eso se mantiene, empiezan a partir de 33.400. Prácticamente tampoco, reconozcámoslo, que con las deducciones hoy tampoco pagan hasta ese nivel, dado que el mínimo no imponible es 23.000 pesos, pero a eso hay que sumarle todas las deducciones. Si tienen hijos, si tienen vivienda, prácticamente no pagan. Pero dejemos de lado ese tema porque concentrémonos en lo que modifica esto. Si esa franja de 23 a 33.000 pesos de sueldo nominal no tiene modificaciones, los de menos de 23 ni siquiera están incluidos en el IRPF. Pero como decíamos hoy, 60% ya no lo pagan, 10% lo paga, o sea, está incluido dentro del IRPF, pero no lo afectan estas medidas. El decil, o sea, el 10% siguiente de ingresos tiene una carga mínima en su salario mensual, que más que se beneficia con la rebaja de los 2 puntos de IVA, que podemos poner después, si hay tiempo, ejemplos de cuánto significa gastar 8.000 pesos con IVA, gastar 20.000 pesos con IVA, y en el cual está, por ejemplo, todo lo que es en el supermercado, en los servicios públicos, etcétera, en cualquier compra de vestimenta, de medicamentos, etcétera. Entonces, la mayor parte de la población no va a sufrir negativamente esta modificación tributaria. Sí, esta modificación tributaria se concentra en los sectores de mayor poder adquisitivo, en el decil, o sea, en el 10% que está en el 9º lugar en esa escala de ingresos de 0 a 10, que está en el 9º lugar, prácticamente saldrá empatado. Y sí, la carga tributaria está concentrada en el decil superior, los ingresos superiores, que sí que tendrán un efecto de aumento sobre su tasa progresional del impuesto, que es moderada, pero mucho más significativa que los 9 deciles o el 90% de la población que está en otra situación. Esto continúa entonces, como decíamos al principio del bloque anterior, con la idea del Frente Amplio de priorizar la tributación directa, aquella que puede medir la capacidad contributiva de quien se le aplica, como es esencialmente un impuesto a la renta, en este caso de personas físicas, pero también se aumenta los ingresos por rentas de capital, del impuesto a renta de personas físicas por capital, y también a través de varias medidas hay un importante aumento de la tributación futura de las empresas, o sea, el impuesto a la renta de actividades económicas, el IRAE, que afecta a las empresas. O sea, que se va a aumentar todo lo que tiene que ver con las rentas, pero siempre, en el caso cuidando un factor fundamental. En el caso, por ejemplo, de las empresas, no gravando aquellas utilidades que estén destinadas a reinvertir, o sea, hacer inversiones con sus utilidades. Si las invierten, bueno,
tiene un tratamiento distinto a si no las invierte. Porque seguimos apostando, como lo decíamos, a la inversión como un factor fundamental. Inversión pública, inversión privada, inversión nacional, inversión extranjera. Aquello que genera crecimiento, que genera empleo genuino, que genera empleo de calidad con respecto a la estabilidad, con respecto a la mejor calidad de sus relaciones laborales. Bien. Le repregunto, ¿usted está de acuerdo entonces de que comience a aumentar la franja de 33.400 a 50.100 del 15 al 18%? ¿Usted está de acuerdo que empiecen a aumentarse el porcentaje del impuesto a esa franja de trabajadores, teniendo en cuenta que la canasta familiar está a 40.000 pesos? Sí, vamos a partir de una cosa. A nadie le gusta pagar impuestos y a nadie le gusta poner impuestos. Por algo se llaman impuestos, es algo que se impone, no que se hace voluntariamente. El tema es que cualquier propuesta que modifique en este sentido esta propuesta, le faltará uno de los requisitos, que es la suficiencia. Acá se calculó cuánto necesitaba aumentar los ingresos del Estado, cuánto bajar los gastos del Estado para poder reducir en un punto el déficit público. O sea, el déficit va a seguir existiendo, nosotros no lo planteamos, ya en el presupuesto quinquenal, para lo que dice la oposición que no preveíamos modificaciones, ya en el presupuesto quinquenal, o sea, el presupuesto aprobado en el año pasado, que entró a regir a partir del 1 de enero de este año, teníamos previsto reducir un déficit que estaba en el 3,5% del Producto Bruto Interno al 2,5% al final del periodo. Y esa meta se mantiene. ¿Cuál es el cambio? Que bueno, como dijimos hace un rato, el nivel de ingresos que va a tener el Estado va a ser menor y ese déficit, si no tomamos medidas, se ampliaría. Entonces, esta medida, una de las cosas que tiene es, como digo, reducción del gasto. Hay un gasto que después me gustaría hablar en particular, que es el tema de la caja militar, pero el otro es el tema de los ingresos. En el tema de los ingresos pueden modificarse y considerarse menos cantidad de trabajadores que los afecten, pero eso va a reducir la cantidad a recaudar. Eso no es un problema decirlo, es una opción que tenemos de financiar o no lo que queremos para evitar que el déficit aumente y se vuelva insostenible. Al volverse insostenible podamos entrar en crisis, obviamente cualquier déficit genera deuda, cualquier deuda genera intereses y riesgos, y podemos llegar a una situación en que perdamos el grado inversor, nos endeudemos de tal forma que no podamos pagar y vivamos cosas que han pasado a algunos de nuestros vecinos en estos últimos tiempos. Por lo tanto, usted no está de acuerdo entonces de aumentar la franja a 50.000 pesos, por ejemplo, como plantea el MPP. Bueno, es un debate interno, ¿no? Que está vamos a aclarar un poquito. Este proyecto no es de Asamblea Uruguay ni del Ministro de Economía y Finanzas, es del Poder Ejecutivo, del Consejo de Ministros, aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros, obviamente con el respaldo y el impulso del Presidente de la República. Por lo tanto, allí, en el gabinete, están representados la mayor parte de los sectores políticos que tienen representación parlamentaria. Puede haber alguno que diga, no, yo no tengo ministro, pero sí podrá tener un subsecretario, podrá tener un director de área, etcétera, etcétera. Veremos en las discusiones, nosotros lo decíamos hoy en otro programa y lo decimos, este Poder Ejecutivo, al igual que el anterior, o digamos mejor, este equipo económico que de alguna manera es el que va a llevar adelante la responsabilidad de negociar con los distintos sectores políticos y sociales. Recordábamos que tiene una reunión mañana con el PIT-CNT. Va a llevar adelante una discusión que sabemos que es parlamentaria, que por lo tanto necesita la aprobación, si fuera posible incluso, de que se hiciera con más votos que los que tiene el Frente Amplio, porque daría una señal que es muy necesaria para reconstruir la confianza de nuestra población y del exterior, porque no es bueno lo que está haciendo hoy la oposición de atacar la situación económica, de atacar el gobierno, porque crea en la población, o puede crear en la población, un grado de incertidumbre, de inestabilidad, que lo haga retraerse en su consumo. Nosotros creemos que esto precisamente tiende a generar condiciones para aumentar la inversión y aumentar el consumo, dando seguridad de que podemos salir. Entonces, una de esas requisitos que tiene esta medida es la suficiencia. Si lo hacemos es porque tiene que ser suficiente.
tiene que ser suficiente la reducción del gasto, tiene que ser suficiente la ampliación de los ingresos, con esa característica de que estamos pidiéndole un esfuerzo adicional a quien tiene más capacidad contributiva sin tocar a la mayoría de la población, o incluso beneficiando a la mayoría de la población, que ese 70% que no va a sufrir ningún aumento con medidas tributarias y de gasto que intentan precisamente consolidar lo que hoy tenemos para sin costos mayores, costos sociales, y proyectarnos a un mejor futuro. Bien, diputado, una de los otros paquetes dentro del paquete de la política fiscal que se va a plantear en la rendición de cuentas a nivel parlamentario es una reforma en la caja militar. Y bueno, se habló por parte del propio ministro Astori de que actualmente se está asistiendo a la caja 400 millones de dólares anuales. Sí. Se plantea rebajar esa asistencia. Sí, el intento es no se va a poder eliminar ese déficit, pero sí rebajarlo sustancialmente. Recordemos que ya se han reformado con esta misma orientación de alinearlo al criterio general de la seguridad social, la caja policial, la caja bancaria y las cajas profesionales, tanto la notarial como la profesional. La caja militar tiene un régimen completamente distinto al de los otros pasivos, tanto por la edad de retiro, tanto por el sueldo, la pasividad de retiro, que no solamente no es un porcentaje de la anterior, sino que es el grado siguiente al que se retira. O sea, si alguien se retira con el grado de coronel, le corresponde como pasividad el grado de general. Y los aportes, obviamente, que hacen el personal militar no es suficiente, y por eso tenemos un déficit de 400 millones de dólares. Recordemos que estas medidas implican 500 millones de dólares, o sea que allí hay gran parte de la explicación de este déficit. El otro tema que tampoco quería olvidarme, que lo hablábamos durante la tanda, es el tema de los funcionarios públicos. Bien. Porque una de las medidas es limitar el ingreso de funcionarios públicos y reducir algunos de los rubros hoy no utilizados por algunos ministerios, de los rubros que presupuestalmente se le asignaron para retribuciones personales. Hay un 5% allí que ya se está dispuesto de que no se utilice. De la misma manera que también reducir gastos de funcionamiento. Pero en particular la oposición ha hecho mucho hincapié en el aumento de los funcionarios públicos que hubo durante estos 10 años. Más allá que es un tema que por eso estamos tomando la medida de que debemos limitar el ingreso, lo tenemos que ver siempre, no solamente en cantidad, sino en calidad. La mayor parte de los ingresos de funcionarios públicos que se dieron en estos 10 años son en 3 áreas prioritarias: educación, seguridad y salud. Entonces, hoy la oposición dice, no hablen de limitar, hablen de prohibir, como lo hicieron en el pasado. Absolutamente sin ningún éxito. No eran funcionarios públicos, entraban como contratados. Pero supongamos que nosotros fuéramos cumplidores de la prohibición de ingresar funcionarios públicos. Eso quiere decir que cuando un policía se retira o se muere, no tengamos otro policía que lo sustituya. Cuando un maestro se jubile o no pueda seguir ejerciendo la docencia, no haya quien lo sustituya. Lo mismo que para todo el personal de salud, ya sea médico o personal de... Entonces tenemos que ver el tema de la calidad. Son pocos, sacando al Ministerio del Interior y por lo tanto a la policía, son muy pocos los incrementos que ha habido en el Estado. A veces se manejan esas cifras que se podría solucionar todo el problema con los cargos de confianza. Los cargos de confianza hablamos en decenas o cientos de personas, no solucionan un problema de 500 millones de dólares. El senador Bordaberry hoy planteaba en un programa, estábamos debatiendo en un programa, de por qué no nos rebajamos el sueldo los legisladores y los ministros. En total serán 300 personas. ¿Que tenemos buenos sueldos? Sí, somos los que vamos a pagar, dentro del grupo de los que vamos a pagar más con esto, ¿no? Primera cosa, los legisladores no se pueden bajar el sueldo porque constitucionalmente los legisladores no pueden tocar sus sueldos. Pueden hacerlo para la legislatura siguiente. Sí, podemos fijarle menos sueldo a la legislatura siguiente. Pero claro, casualmente lo dice un político que no vive
de su sueldo de legislador, sino vive de su estancia, sus campos, sus inversiones. Es extraño que justamente sea de él que provenga eso. ¿Y por qué me preocupa? Es por el sueldo que estamos. Creo que ninguno de nosotros está en esta actividad por el sueldo que gana. No quiero hacer consideraciones al respecto, pero digo que no estamos por el sueldo que ganamos en la política. Pero lo que sí decimos es que si empieza en la población, en la opinión pública, a considerarse que la culpa la tienen los sueldos que ganan quienes hacen política, bueno, ya tuvimos un periodo en que había menos políticos, era cuando estaban los militares, que sí ganaban mucho y son los que se hicieron su propia caja militar, y así no fue a los uruguayos, no solamente desde el punto de vista de violación de la democracia, violación de los derechos humanos, sino la profundísima crisis económica que nos dejaron por estar ellos al frente. Podría salir más barato la dictadura que la democracia, me quedo con los gastos que tiene la democracia. Diputado, se imaginó que iba a tener este impacto a nivel de la sociedad, este aumento, este paquete de medidas. Sí, yo creo. Esta coyuntura, ustedes ya. Yo creo que lo que tenemos, nuestra principal función como parte del sistema político y en particular nosotros que estamos defendiendo las posiciones de gobierno, es tratar de salir a explicarle a la población el por qué, el por qué ahora, por qué no fue un error, por qué no fue una mentira lo que se hizo, sino que fue basado, como lo estuvimos explicando, en lo que a nivel internacional el mundo consideraba que iba a pasar y pasó otra cosa. No vale, como dice la oposición, se lo advertimos, porque en los 11 años que yo estoy en el gobierno, estoy en el Parlamento, en los 11 años nos dijeron de que las cosas iban a ser distintas a como nosotros decíamos. Y nosotros, en los 10 años anteriores, si fueron distintas, fueron porque fueron mejores que lo que habíamos previsto, no peores. Y por lo tanto eso no me sirve. Me sirve lo que estudiaban y nos informaban los organismos internacionales o los analistas económicos nacionales o internacionales. No hubo mentiras, no hubo engaño, no hubo error, hubo un cambio abrupto de la situación internacional. Eso es lo que tenemos que explicar a la gente, porque hoy es conveniente hacer este esfuerzo para poder recuperar primero asegurar todo lo que ganamos en los 10 años anteriores y poder rápidamente, sin mayores costos sociales, recuperar ese nivel de crecimiento con equidad, tanto social como territorial. Alfredo, prácticamente estamos llegando al final, pero sería bueno decir también el gasto extraordinario que va a tener el país y la administración Frente Amplista ante las tragedias que se han dado, llegando incluso a la construcción de viviendas a costo cero en Dolores. Sí, o sea, cuando se dice que y lo dice la oposición habitualmente, que a nosotros nos han tocado todas las buenas y a ellos les habían tocado todas las malas, simplemente para hacer un raconto, además de lo que muy bien tú aportas, recordar el costo que tiene desastre climático en Dolores, pero también los desastres que también sufrió el resto del país con el tema de las inundaciones, sí. Que no es solamente el tema de Dolores, que sí, lo concentramos por la pérdida de vidas humanas y por el efecto que causó en esa población, pero también está todo el problema que afectó al sector, fundamentalmente al sector agropecuario, pero también a la infraestructura en casi todo el país, muchos campos bajo aguas, como ejemplo solamente el departamento de Rocha. Pero también recordemos otras problemas que tuvimos en estos 10 años de bonanza, como dice la oposición, como fue la crisis del año 2008-2009, que la supimos sortear prácticamente sin que los uruguayos supieran que el resto del mundo estaba en crisis. Cuando el mundo se caía a pedazos, nosotros seguimos creciendo menos que lo que crecíamos antes, luego lo recuperamos, pero bajando la pobreza y aumentando el empleo, 5 países en el mundo solamente tuvieron esa condición: crecer, bajar la pobreza y aumentar el empleo. Uruguay fue uno de esos 5 países. O el conflicto con Argentina. ¿Cuánto costó el conflicto con Argentina? Por suerte superado, pero nos costó, y fue durante esos años de bonanza que dicen que tuvimos en los 10 años anteriores. Sabemos poner las responsabilidades, sabemos asumir las responsabilidades cuando las cosas vienen mal. Este es un momento especial, no estamos en crisis, seguimos creciendo, seguimos manteniendo los niveles de pobreza, de baja pobreza, y tenemos todo para, en este periodo de transición, tenemos las fortalezas
que hemos construido para utilizarlas en este periodo de transición. Son fortalezas que sirven para un periodo de transición, no sirven en forma permanente, se agotan. Por lo tanto, utilicémosla, esas fortalezas que hoy tenemos, para poder lograr condiciones para un nuevo ciclo de crecimiento que será lo único que le asegurará a los uruguayos un feliz futuro. Alfredo, bueno, llegamos al final. La verdad que te hemos sacado hoy el jugo, porque, y aparte es un placer que hayas estado, porque vamos a tratar de que esta nota que hizo Uruguay Palabras Más, Palabras Menos salga en el periódico La República, porque es un poco también de respuesta. Es bueno salir, y lo que tú decís es fundamental, que salgan a aclarar a la gente, porque ahora andan volando los iluminados de siempre. Pero además yo me comprometí que 5 minutos antes de terminar el programa te dejaba ir, porque sé que tenés que seguir un camino. Sí, ayer y hoy han sido un día de presencia en los medios como creo que hace meses no tengo. Bueno, muy bien. Te dejamos ir y ahora nos vamos a despedir.